Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche, como lo anunciamos desde la noche anterior, es la señora alcaldesa de Bogotá, a quien saludamos a la doctora Claudia con mucho afecto y con mucho respeto. Y mire, señora alcaldesa, el presidente Trump de los Estados Unidos acaba de terminar una conferencia de prensa donde dijo, entre otras cosas, las siguientes: quiero advertir a los norteamericanos que las 2 próximas semanas serán muy difíciles y muy dolorosas. Esperamos que después de esas 2 semanas que vienen se vea luz al final del túnel. Quiero que todos sepan y estén listos para los momentos muy difíciles que se aproximan en las 2 próximas semanas. En Bogotá, señora alcaldesa, de acuerdo con los informes que ustedes tienen, ¿cuál es el pico de la epidemia? Querido Yamid, mil gracias por la oportunidad. El señor ministro de Salud dijo hoy, y yo coincido con él, que muy posiblemente, como va la curva de Bogotá y de Colombia, tal vez el pico lo tengamos en mayo. Cerca de un mes después de el final, digamos, que está previsto de la cuarentena inicialmente, que es el 13 de abril. Entonces, aquí vamos viendo, esta es una enfermedad, ya miden, en el que lo que estemos viendo hoy, el reporte de contagiados que estemos viendo hoy, en realidad es lo que está pasando 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Es decir, si yo hoy digo que en Bogotá hay 391 contagiados, de los cuales 47 están hospitalizados y 21 en UCI, realmente eso quiere decir que ese era el nivel de contagio que teníamos hace 3 semanas, ¿no? Si no hubiéramos hecho nada, yo acá estoy mostrando cuándo empezó el simulacro que hizo Bogotá de cuarentena, y a los 5 días empezó la cuarentena. Si no hubiéramos hecho esas medidas que en su momento parecían fuertes, ¿cierto? También generaron una gran polémica, que no había que hacer simulacro, que era muy temprano, que no podíamos cerrar las ciudades, que el impacto en la economía. Cada vez que nos toca tomar una medida difícil, todas son difíciles, hay un debate y tenemos que darlo con humildad y con tranquilidad. Pero lo cierto es que si no hubiéramos tomado esas medidas, lo que estaríamos viendo hoy es el triple de lo que estamos viendo. No iríamos en 391 contagiados en Bogotá, sino que seguramente iríamos en más de 1000. Y por lo tanto, ya tendríamos no 21 personas en UCI, sino cerca de 61 o 65 personas en UCI. Entonces, tenemos que prepararnos. Hemos tomado las decisiones en el mejor momento, pero tenemos que prepararnos. Ese es mi mensaje central. Prepararnos con anticipación no le hace daño a nadie. En cambio, no prepararnos sí puede hacer un gran daño, Yamit. Sigamos. Ahora, señora alcaldesa, el comentario, la declaración que hizo el señor presidente de los Estados Unidos en la rueda de prensa que acaba de terminar, ¿podría también ocurrir en Colombia? ¿Podría? ¿Las 2 próximas semanas? No, definitivamente no. Por fortuna. No, primero por la diferencia de la tasa poblacional. Colombia es un país de cerca de 50 millones de habitantes, Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes. Segundo, por las medidas que aquí hemos tomado. Aquí con anticipación tomamos una cuarentena general. Estados Unidos no ha tomado sino creo que 2 parciales, una en la costa este, en la zona de Nueva York, y otra hacia California, muy recientemente. Entonces, no, por fortuna, aquí vamos en una mucho mejor situación y mucho mejor preparación de lo que hay en Estados Unidos. Pero sí es importante que miremos, era lo segundo que quería mostrarte a ti y a todos, cómo va el mundo en términos de días de cuarentena. Primero quiero mostrarte que más de la mitad de los países que empezaron una cuarentena tuvieron que prorrogarla, tuvieron que incrementar el número de días. Segundo, que Colombia está relativamente en un nivel bajito de número de días de cuarentena inicialmente programados. Los más bajitos son República Dominicana, que llevan 14 días, Colombia iría de segundo, 19 días. El resto de los países que han hecho cuarentena tienen un mayor número de días que los que nosotros tenemos previsto, que son 19. Y en promedio, el mundo va en un nivel de cuarentena de 26 días iniciales de cuarentena. Así que esto para decir
que si nos guiamos, que nos tenemos que guiar también por lo que están haciendo otros parecidos a nosotros, la cuarentena se ha tenido que alargar en la mitad de los países que la han iniciado y el número de días promedio es de 26. Hay países como el Reino Unido que van en 38 y hay países como República Dominicana que solo van en 14. De manera que eso es parte de lo que podemos aprender del mundo hasta ahora. Ahora, señora alcaldesa, la declaración que usted dio anoche en este programa, en el sentido de que la cuarentena va a tener que ser prolongada y que las cosas que pueden venir no son para nada buenas, originó una gran polémica. Usted se reafirma en que los días por venir tienen que ser muy cuidadosos los habitantes de Bogotá y en general de nuestro país. De todo el país y de todo el mundo, porque es que nadie quiere estar en la situación que está Italia ni España, con 10.000 muertos, y mucho menos en la que está acabando, según me cuentas tú, de anunciar el presidente Trump de 150.000 muertos. Eso no, nadie quiere estar en ese escenario. Entonces yo vuelvo a insistir, yo lo único que dije y vuelvo a reafirmar es que tenemos que prepararnos para la posibilidad de que la cuarentena dure un poco más. Fíjate que la mitad de los países que empezaron cuarentena tuvieron que tomar la decisión de prorrogar el número de días. No es una cosa anómala. Ahora, te quisiera mostrar en función de qué. Yo creo que más que los días, y cada día tenemos que ir evaluando con mucho rigor si sí es momento, si no, cuántos días, en fin. Pero prepararnos, insisto, prepararnos con anticipación y con serenidad no le va a hacer daño a nadie. En cambio, no prepararnos sí podría hacerle mucho daño a alguien. Déjame mostrarte esta gráfica de cómo va Bogotá. ¿Cuál es la diferencia entre una Bogotá en cuarentena y una Bogotá que no está en cuarentena? Una Bogotá que no está en cuarentena se mueve en Transmilenio como lo muestra esta línea naranja. Unas 2.200.000 personas van diariamente a Transmilenio, muy estrechas, hay mucha aglomeración porque es mucha gente. Desde que estamos en simulacro y en cuarentena, en cambio, nos hemos comportado como la línea azul y la morada. Es decir, hemos logrado bajar en cerca de un 80-85% el número de usuarios de Transmilenio. Esa es la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más espacio en Transmilenio, sigamos. Que tenemos más espacio, que no hay aglomeraciones, que la gente está entrando en fila, a 2 metros de distancia, está con las recomendaciones que nos hicieron. ¿Quiénes nos hicieron las recomendaciones? La Universidad de los Andes, el Imperial College, la Nacional, nos dijeron, si ustedes en Bogotá quieren que Transmilenio sea parte de la cuarentena y no sea una fuente de contagio, tienen que bajar el número de usuarios como ya lo bajamos. Tienen que poner más personas, más estaciones, más lavamanos, tienen que generar nuevas rutas. Habilitamos nuevas rutas para 12 hospitales, por ejemplo, para que la gente que tiene que ir a trabajar allá pueda llegar más fácilmente. Para los servicios públicos que están operando, para ciertos servicios como bancarios y call centers que están operando. Más rutas, nuevas rutas, más frecuencias, más lavamanos. Todo eso ha logrado que Transmilenio no sea una fuente de contagio. Pero yo te quiero preguntar, y es lo que tenemos que pensar y prepararnos. Si volviéramos, cuando volvamos al mundo en el que no hay cuarentena, entonces hay 2.200.000 personas en Transmilenio y hay muy alta aglomeración. Hagamos un escenario bien bajito. En ese escenario, sin duda, hay contagio. Y contagio masivo, porque es mucha gente. Hagamos un escenario bien bajito, Yamit. Digamos que solamente el 1% de la gente que va en Transmilenio se contagia, porque se acaba la cuarentena, todo el mundo va, Transmilenio no da abasto y terminamos en eso. Eso quiere decir que tendríamos 22.000 contagiados a las 2 semanas que se levante la cuarentena. Ahora bien, de esos 22.000 contagiados, si nos guiamos por la tasa de hospitalización que tengo hoy, me dice que el 10% llega a hospitalizarse, o sea, serían 2.200 que tendrían que hospitalizarse. Y lo otro es que me dice que el 5% llega a UCI, o sea que 1.100 tendrían que llegar a UCI. Si eso me pasa 2 o 3 semanas después de la cuarentena, colapsa el sistema hospitalario de Bogotá. Colapsa. ¿Por qué? Déjame contarte. Entonces, cuando yo digo prepararnos para, es saber qué capacidad, vamos a la última bien, qué capacidad hospitalaria tengo que tener instalada
para poder abrir, salir de cuarentena. Cuando salga de cuarentena, lo que va a pasar es que se va a subir el contagio. Todo el cálculo de los epidemiólogos consiste en estimar qué tanto subiría el contagio, pero que sube, sube mucho más de lo que estamos viendo, porque la cuarentena efectivamente contiene contagio y trata mejor. Entonces, más que de número de semanas, pensemos en la capacidad instalada que tenemos que tener para atender ese mayor contagio que vamos a tener cuando se acabe la cuarentena, la fecha que sea. Entonces vamos a los datos. ¿Qué indicadores de salida de la cuarentena debería yo tener hoy? Debería tener 2.000 UCIs instaladas para atender COVID. 2.000. Por solo el cálculo que te estaba haciendo ahorita. Si voy a tener 1.100 solo vía Transmilenio, por la aglomeración, con otras aglomeraciones en otros lugares de trabajo, en centros comerciales, etcétera, seguramente llego a 2.000 muy fácil. Mínimo 2.000 UCIs. ¿Cuántas tengo hoy mientras hablamos? ¿Cuántas tengo? 300. ¿Cuándo debería salir de cuarentena teniendo una capacidad instalada? Cuando tenga 2.000. ¿De qué depende eso? De que al señor ministro le lleguen los 1.600 respiradores que está comprando, que va a distribuir en todo el país. ¿Cuántas camas adicionales hospitalarias debería tener? Cuando vaya a salir de la cuarentena, ¿cuántas debería tener? Por lo menos 2.000 adicionales. ¿En dónde las quiero tener? En Corferias. Estamos trabajando a toda marcha, pero hoy, mientras hablamos, ¿cuántas tengo en Corferias? 0. ¿Cuántas pruebas? Eso nos han dicho, no solamente hay contención y cuarentena, también tiene que testear, hacerle la prueba a más gente, porque entre más sepamos que tenemos gente contagiada, la podemos aislar en su casa, tratar adecuadamente y parar de que contagie gente. El problema es que hoy estoy haciendo solo 25.000 pruebas. ¿Cuántas necesitaría estar haciendo? 200.000 más. Hoy, ¿estoy haciendo esas 200.000? No. El paquete de las primeras 100.000 pruebas me llega hasta el domingo. Y las otras 100.000 tal vez me lleguen en una semana. Entonces, ahí estoy, digamos, todavía lejos de la meta. En equipos de atención domiciliaria, como 9 de cada 10 personas que están contagiadas, por fortuna, no necesitan hospitalización, sino que las puedo tratar en casa, pero tratar en casa quiere decir que tengo que tener equipos domiciliarios que vayan, lo atiendan, no es allá dejarlo tirado, sino atenderlo. ¿Cuántos equipos domiciliarios tengo hoy? 24. Para salir de cuarentena, ¿cuántos debería tener? 100. Y lo mismo en equipos de vigilancia epidemiológica, que son los que están aplicando las pruebas, identificando los contactos que tuvo esa persona. ¿Cuántas tengo hoy? 600. ¿Y cuántas personas debería tener? 1.000. Entonces, en conclusión, cuando tenga este número de UCIs, este número de camas, este número de pruebas, este número de equipos domiciliarios y este número de vigilancia epidemiológica, entonces tengo la capacidad instalada para tomar el riesgo de que levantemos la cuarentena, se infecte más gente y se demande más servicio hospitalario. Si no me pasa el peor de los mundos, que se infecta más gente porque no estamos en cuarentena y no tengo capacidad para atenderla. Entonces la gente se empieza a morir no de coronavirus, sino de falta de atención. Eso es lo que tenemos que evitar. Hoy estuvimos reunidos con el señor ministro de Salud, con el doctor Luis Guillermo Plata, y vamos todos los días a monitorear cómo van estos indicadores para acelerar a todo lo que podamos tener esa capacidad instalada, que es la mínima necesaria para que una ciudad como Bogotá pueda prepararse para atender un mayor contagio. Con todo respeto, le transmito 2 inquietudes que nos han comunicado televidentes contra usted. La primera, uno de ellos es un médico que dice que la medida de concentrar en la férrea exposición a enfermos distintos al coronavirus es peligrosísima, porque muchas personas enfermas delicadamente y hospitalizadas allá podrían correr serios peligros de muerte. Primera crítica. Y la segunda, alguien también escribió en el sentido de que las pruebas que usted importó aparentemente son inocuas y que ya habían sido rechazadas por España. ¿Su opinión o su respuesta, señora alcaldesa? Ambas son falsas. Ambas son falsas. Yo te rogaría que no difundamos información falsa, porque suficiente
dificultad tenemos para que además de que lidiemos con la pandemia, con todos los problemas que tengamos que lidiar con mentiras. Las pruebas que compramos, las compramos en conjunto con el Ministerio de Salud. Las probó aquí, verificamos, nos mandaron unas pruebas y verificamos, son pruebas de Corea del Sur. Las pruebas que compró España fueron chinas y desafortunadamente no eran las correctas. Las pruebas que nosotros estamos comprando son las de Corea del Sur, las estamos comprando gracias a la gestión de la vicepresidenta, las verificó el laboratorio de la Universidad de los Andes con el laboratorio de Bogotá y las certificó el ENVIMA. Entonces, eso que te está diciendo esa persona es falso, es una de las fake news y mentiras con las que tenemos que lidiar todos los días. Y lo segundo, a Corferias no va a ir nadie grave. A Corferias va a ir baja complejidad de enfermedades distintas a coronavirus, con toda la atención médica sin degradar ni un solo estándar de calidad, porque lo que necesita alta complejidad, sea de coronavirus o no, sea de otras enfermedades, va a mantenerse en los hospitales y en las UCIs. Señora alcaldesa, su balance del día de hoy, ¿cómo fue Bogotá? Y su mensaje de hoy, de esta noche, para los bogotanos. Yo quisiera hacer este balance. Transmilenio, que es una ruta crítica para que la mejor medida de protección para Bogotá, para contener contagio, es no tener aglomeración en Transmilenio. Transmilenio está abajo en un 85% en usuarios. Mientras tengamos esa baja número de usuarios, podemos tener espacio, filas, distancia, lavamanos adecuados y Transmilenio no es una fuente de contagio. Entonces tenemos que mantener eso, eso va bien. Yo le quiero agradecer a Bogotá. Llevamos 10 días ya entre simulacro y cuarentena y Transmilenio se ha mantenido abajo 80% mínimo, entre 80 y 85%. Eso es un logro de cultura ciudadana extraordinario, de cumplimiento. Es un indicador de cumplimiento de la cuarentena. Todas las ayudas al estrato 0, 1 y 2 están fluyendo. ¿Qué falta, Yamit? ¿Qué hace falta para prepararnos, para terminar esta cuarentena, para alargarla o en todo caso, como explicó el presidente esta mañana? El presidente explicó esta mañana que Bogotá y Colombia, él espera, los epidemiólogos nos dicen que vamos, como no sabíamos que teníamos coronavirus, no habíamos cerrado el aeropuerto, bueno, toda esa desgracia que ya pasó, nos infectamos. Tal vez en mayo lleguemos a la punta de la curva, tal vez en mayo. Lo que quiere decir que cuando vayamos el 13 de abril, debemos ir por aquí. ¿Es el momento de parar? Yo creo que no, honestamente, porque la curva de contagio sigue muy alta. Todavía nos falta todo este trecho de gente que se va a contagiar y que tendríamos que atender. Y resulta que toda esta gente va a requerir toda esta capacidad hospitalaria que no va a estar instalada el 13 de abril, no va a estar a alcanzar. Entonces tenemos que tenerla primero instalada y luego sí levantar. 3 requisitos necesitamos para pasar esta pandemia, sea en una cuarentena, sea en varias, como dijo el presidente. El presidente dijo que él cree que va a haber varios ciclos, porque eso es lo que nos dicen los epidemiólogos. Aquí estamos apenas en el primero, ¿no? Después tendremos una salida. ¿Cuándo? Cuando tengamos estos indicadores de salida. Luego seguramente nos toca volver a entrar en una cuarentena, ya veremos cuándo. Luego volvemos a soltar, luego nos toca volver a entrar y así. Pues porque no podemos estarnos encerrados un año de por vida, ¿cierto? No podemos. Entonces toca concentrar y cuidarnos, instalar capacidad, aflojar un poquito. ¿Cuándo aflojamos y cuándo volvemos a entrar? La salida es esta. Los indicadores de salida son capacidad hospitalaria instalada, ayudas al 0, 1 y 2, familias muy pobres, pero también ayudas a la clase media. ¿Cuándo tendríamos que volver a entrar? Tenemos que discutir eso desde hoy. Esto es instalar el 100% para salir de cuarentena. ¿Cuándo volvemos a entrar en cuarentena? Cuando el 80% de esta capacidad instalada se cope porque el mayor número de infectados que vamos a generar acá nos copa esa capacidad instalada. El 80% de las camas hospitalarias que previmos quedan usadas, el 80% de UCIs quedan usadas, el 80% de equipos domiciliarios quedan usados. Ahí tenemos que decir, cierre otra vez, volvamos a cuarentena porque tenemos que volver a resguardarnos, eso baja contagio, ampliar capacidad y ahí sí otra vez volver a seguir.
Todos estamos aprendiendo, Yamit. Nadie sabía, nadie era experto en esto. Todavía nadie es experto. Pero lo cierto es que con todo el rigor científico, poniéndole todo el cuidado a los epidemiólogos, a los científicos, tenemos que ir preparándonos, tomando las medidas, resguardándonos, creciendo en capacidad y luego saliendo, sabiendo que eso produce más contagio, pero que tenemos la capacidad instalada para protegernos. Cuando el 80% de esa capacidad instalada esté copada, otra vez nos toca guardarnos y cuidarnos. Ese es un poco el aprendizaje y la ruta en la que estamos. Señora alcaldesa, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Y quisiera invitarla para volver a hablar sobre este tema el próximo viernes, para ver cómo nos debemos preparar los bogotanos para enfrentar el fin de semana. Muy querida señora alcaldesa, ha sido usted muy amable. Este viernes, vale. Sí, muchas señor. gracias, Yamit, por la oportunidad. Yo te agradezco. Aquí todos tenemos que ir aprendiendo, informándonos y adaptándonos. Vuelvo y te insisto, no estamos en ningún encierro, estamos cuidándonos y estamos haciendo bien. Gracias a eso no tenemos que hacer declaraciones difíciles como las de Estados Unidos, gracias a eso no estamos pasando por situaciones difíciles como las de Ecuador o como las de España. Vamos bien, pero no podemos perder todo lo que hemos avanzado. Estupendo, señora alcaldesa, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Y a ustedes los invitamos, señores televidentes, a continuar aquí, en el canal 1 CNE.